Augas de Galicia debería contestar nas vindeiras semanas unha reclamación que presentaron varios veciños de Vilagarcía. O presidente da Asociación Fonte da Coca explicou ante a nosa Cámara o motivo que propiciou a súa queixa. Nosotros no somos técnicos, nosotros solamente hemos denunciado como ciudadanos, como asociación, Aguas de Galicia, que esto no es normal. Efectivamente, aquí ha habido unas obras, las famosas obras desde el Vío del Regato, que atravesaba el río del Con, que acaba de acabar hace apenas un mes, y esto se ha acentuado. Llevamos unas semanas con olores bastante fuertes. Aquí no sé qué está pasando, pero lo que no es normal es que salga esta agua contaminada. Puede haber unas malas conexiones, de arriba o de abajo, no sé qué. Tendrán que venir los que son técnicos, los profesionales, que averigüen, que levanten todas las arquetas que sean necesarias y que averigüen. No es normal que en el centro de Villagarcía, como es esto, tengamos este aliviadero que está saliendo agua contaminada. Fortes cheiros ou unha maior presenza de insectos son só algunhas das consecuencias que xera esta situación. Ademais, no seu escrito sinalan que descoñecen a orixe desta auga e de se é limpa ou non. Se está produciendo un olor totalmente nauseabundo y en los días de calor que hemos tenido, una cantidad de insectos y bichería que está perjudicando, primero, obviamente, a los vecinos que viven aquí, que no pueden abrir sus ventanas, y a los cientos de usuarios que vienen por el parque. Lamentablemente no se puede transmitir el olor que hay, pero es que este olor no hai quen lo aguante. Dende a Asociación Veciñal non só denunciaron esta situación, senón que tamén aproveitan a ocasión para facer público o estado, segundo eles mesmos afirman, de abandono no que se atopa esta zona verde da cidade. Este parque, como habéis podido visualizar, está totalmente abandonado. Hay mesas de piedras que le hemos remitido un escrito al ayuntamiento hace ya 3 meses, si no me equivoco, para limpiar las mesas de piedra, no las han limpiado. Mantenimiento cero en el tema de los bancos. Hay algunos árboles que necesitarían alguna poda. Agora tan só lles queda esperar que Augas de Galicia lle responda a súa petición para comezar a buscar unha solución a este problema que denuncian.